Buenos días a todos en donde se transmite este evento y es todavía de mañana. Y buenas tardes España y otros lugares donde se transmite a tarde-noche. Estoy muy contento de regresar a casa, como he dicho siempre. Estuve involucrado en esta doctrina desde hace muchísimo tiempo. En 1967 conocí a Edwin Bravo, mi mejor amigo, hermano, y desde entonces he estado vinculado no solamente por amistad con él, sino que también por el aprecio y cariño a sus señores padres que ya están viajando por la patria espiritual, doña Rogelia y don Genaro, y me han presentado como uno de los alumnos de don Genaro Bravo, y eso es cierto, porque de él aprendí muchísimo en las cuestiones de tipo espiritual, en las cuestiones éticas y morales. En el año más o menos 72, ya con más conciencia y más criterio, empiezo ya de lleno a involucrarme en la doctrina, y al paso del tiempo incluso formamos con Edwin una sección de la Escuela de Luz y Caridad que le llamamos sección educativa y cultural, que por cierto hay una plaqueta allí en la pared a mi mano derecha. En esa plaqueta estamos homenajeando a los 40 años de la escuela, 40 años de mediunidad de don Genaro Bravo. Imagínense, hoy ya son 87 años. Estamos hablando de que eso ocurrió hace, ¿cuánto tiempo? 47 años. Ya hace buen rato que andamos entregando por lo que es el espiritismo. Hoy, dentro de mi profesión como psiquiatra, como médico psiquiatra, quise tocar un tema enfocado a lo que es la enseñanza espiritual en el hogar, y le he llamado psicología de la mente, atrapados en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Les diré primeramente que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra realidad y enseñarle a nuestros hijos, a la familia, a que vivan la realidad. La primera realidad es la realidad física y espiritual, mas no la segunda, que ya es una realidad digital. Porque en la medida en que nosotros nos vayamos apartando de nuestra realidad primera y vayamos entrando al mundo digital, vamos perdiendo ciertas características humanas, ¿sí? Para pasar obviamente a un mundo desconocido, que obviamente dentro de unos 30 años va a convertirse en parte de nuestra realidad. Pero de pronto y de momento, estas sugerencias son sumamente importantes. Empezaremos diciendo que no hay nada que pase en nuestro entendimiento, en nuestra razón, en nuestras emociones, que no pase por el cerebro humano. El cerebro, ese órgano que es el único órgano del cuerpo capaz de maravillarse a sí mismo. Eso no lo puede hacer el hígado, no lo puede hacer el corazón. El cerebro sí se puede maravillar. ¡Hala, qué bien hiciste las cosas, Otodani! ¡Qué bien te salió! Ese criterio solamente lo tiene el cerebro humano. Sobre el cerebro hay muchos mitos que habría que aclarar. Por ejemplo, se dice como un mito que nosotros solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso es falso, totalmente falso. Eso fue una creación que lo fomentaron incluso ciertas cuestiones de tipo popular. No es cierto. Nosotros usamos todo nuestro cerebro, porque usamos ambos hemisferios y todas las estructuras cerebrales. Por supuesto, podemos mejorar en muchas condiciones o áreas de nuestro cerebro, pero usamos completamente el cerebro. Pensamos también, como mito, que nuestro cerebro está enfocado a la perfección. Eso no es cierto. Y se nos ha dicho mucho que el cerebro debe de buscar la perfección.
Incluso hay pensamientos que dicen que nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, es decir, en busca de la perfección. Si bien esto puede ser cierto, buscar la perfección en todo sentido, sí hay que aclarar que la función de nuestro cerebro no es que usted y yo seamos perfectos. La perfección no existe. La función de su cerebro y del mío es que usted no sucumba, que usted no muera. Eso significa la sobrevivencia. Y el cerebro está dispuesto a hacer cualquier cosa para que usted no muera, para que sobreviva. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, mentir. Yo no soy mentiroso, Dani. A mí me lo dice, es un mentiroso. El que está diciendo eso es un mentiroso. Todos mentimos y todos los días. Algunas veces mentimos de manera consciente y otras veces mentimos de forma inconsciente. Leí hace un buen tiempo que nosotros mentimos por lo menos 7 veces al día. Y esto realmente ya con estudios nuevos se queda corto. Ya el número se acerca al centenar de veces que nosotros mentimos al día. ¿Pero por qué mentimos? Porque nuestro cerebro nos lleva a eso, a mentir para poder sobrevivir. Obviamente, dentro de la educación hacia los hijos y en el hogar, no debe existir la mentira, sabiendo nosotros que es parte de nuestra naturaleza. Una de las expresiones que yo siempre enseño es que no podemos ir en contra de la naturaleza. Cuando grandes personajes han tratado de hacer cuestiones de tipo antinatural o contra de la naturaleza, han sucumbido. Así, por ejemplo, Napoleón Bonaparte no pierde la batalla ante los rusos, que como decimos en Guatemala, le hacían los mandados. Su ejército era muy poderoso y los rusos no eran capaces en aquel tiempo de vencer a Napoleón Bonaparte. Él perdió en la batalla de Waterloo por las grandes heladas de los montes, porque quiso ir en contra de la naturaleza. Y así hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. La madre que aborta está en contra de lo natural y esa persona va a sufrir tarde o temprano las consecuencias de ese aborto, porque va a saber que su primer hijo no es el primero, porque hubo uno antes, y le va a generar algún tipo de ansiedad por culpa. Por supuesto, si la persona es una persona normal, entre comillas, o neurótica. Ahora, si la persona al momento de hacerlo tiene un trastorno de personalidad antisocial, es una persona psicópata, obviamente no aplica este criterio. Pero no podemos ir en contra de lo natural. Y estas cuestiones hay que enseñarlas en familias, para que respetemos la naturaleza, para que respetemos el orden natural. Bueno, otra sugerencia que yo doy, tengo anotadas varias acá, es que tenemos que revisar nuestro sistema de creencias. ¿En qué cree usted? Y muchas veces lo que nosotros creemos nos aferramos a ello y no damos oportunidad a nuevos pensamientos, a nuevos aprendizajes. No tenemos ese open mind que se habla, esa mente abierta para poder ir aprendiendo poco a poco. Entonces nos manejamos con lo que se llama resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio no nos hace a nosotros aprender cosas nuevas, aunque bien se dice pues que eso es una redundancia, porque todo aprendizaje es nuevo, pero nosotros no nos permite interpretar de buena manera nuestra realidad. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en nuestro sistema de creencias muy férreamente. Revisémoslo. Demos oportunidad a nuevos criterios, demos oportunidad a nuevas ideas, a nuevos pensamientos, para saber si en un momento determinado las podemos asumir. Cuida tu estado de ánimo. Nosotros los psiquiatras vemos muchísimo esto. ¿Por qué? Porque la consulta nuestra está llena de personas deprimidas. El diagnóstico que más vemos nosotros en la práctica clínica es la depresión y la ansiedad. Entonces, tenemos que cuidar nuestro estado de ánimo, porque también eso influye en interpretar nuestra realidad. ¿Cómo en un momento determinado un estado de ánimo puede alterarse? Si usted no duerme bien, aló, diría alguien por ahí, ¿no?
Si usted no duerme bien, su estado de ánimo va a estar mal. Si usted no se alimenta bien, por consiguiente, si usted se hace presa de pensamientos negativos, usted se va a ir sintiendo cada vez mal, peor. Y estoy hablando de una depresión reactiva. No estoy hablando de aquellas personas que tienen un estado de depresión que ya lo traen desde su nacimiento. Ahí hablo de una enfermedad que se llama depresión, unipolar o bipolar, dependiendo de la connotación del apellido que le queramos dar. Por otro lado, nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para ser mejores, oportunidades que tengamos para ir saliendo adelante ante los problemas. ¿Cómo en un momento determinado nosotros vamos a ir modulando lo que es esta situación del filtro para poder en un momento determinado aceptar la realidad cuidando nuestro cerebro? En el cerebro hay una parte que se llama sistema reticular activador, que se nutre, se alimenta de lo que es el oxígeno y las calorías. El cerebro necesita dos tipos de alimentos: oxígeno y calorías. Es decir, es necesario las calorías, por supuesto. Alguien dirá ahí, es que yo no consumo calorías porque esto me engorda, porque tengo diabetes. Perdonen, pero eso no es realmente así. Tenemos que tener ciertamente una cantidad adecuada de calorías, pero nuestro cerebro se nutre de calorías, en pocas palabras de azúcar, y se nutre de oxígeno. Entonces es válido que usted venga y haga y aprenda técnicas de oxigenación, que aprenda aquellas técnicas que le sirven para oxigenar su cuerpo y al mismo tiempo va a oxigenar su mente. Y entre esas técnicas, de las más sencillas, usted las tiene a las manos. Cualquiera pensará que practique yoga, que aprenda a respirar con respiración diafragmática, que aprenda esto y lo otro. Pero miren, con que usted salga a pasear es suficiente para que su cuerpo se esté alimentando de oxígeno, y un oxígeno puro, por supuesto. Estoy hablando de salir a pasear a lugares naturales, en contacto con la naturaleza, con el campo. Yo recuerdo aquí mucho al señor Alipio González de Venezuela, cuando él ya pasó la parte espiritual, cuando nos visitaba en un viaje hacia el altiplano del país. Alipio pidió que pararan el auto y dijo: ven un momentito. Se bajó del auto, se quitó sus zapatos, sus calcetines y empezó a tocar la tierra. Y dijo: qué maravilla Guatemala, qué paisajes tan bonitos tiene. Y este contacto que yo hago es el que invito a que todos hagan, es el contacto con la madre tierra, con la madre naturaleza. Es un regresar, ¿sí?, a lo natural. Así que este ejemplo lo tengo vivido. ¿Qué otras situaciones podemos sugerir o aconsejar que no se hagan y que nosotros como padres tenemos que invitar a nuestros hijos en esa enseñanza doctrinal? Algo que está lastimando muchísimo a la sociedad, a las familias, que es la pornografía. La pornografía es un mal que hoy está quejando a todas las familias. Bueno, tal vez a la suya no, a la mayoría de familias. Y la pornografía, puesto que estimula un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina, tiene un efecto dopaminérgico en función de ser una situación de adicción. La pornografía empieza de a poco y poco a poco va aumentando hasta hacerse ya una adicción. La gente se vuelve adicta a la pornografía. Hay que procurar enseñarle a nuestros hijos a no caer en esas trampas y vigilarlos. Hablaba de alivio y del contacto con la naturaleza. Entonces, una sugerencia es que nosotros paseemos con nuestros hijos hasta en el campo. Salir con nuestros hijos al campo nos hace armonizar con ellos, nos hace en un momento determinado también armonizar dos estructuras importantes en el cerebro.
la corteza prefrontal y el sistema límbico. Y aquí quiero hacer énfasis. La corteza prefrontal de nuestro cerebro es la que nos enseña a pensar bien, la que nos enseña a razonar. Y por otro lado tenemos el sistema límbico, donde se asientan las emociones. Nosotros percibimos las emociones, las sentimos y las percibimos gracias a nuestro sistema límbico, que realmente no es una sola estructura, sino que es un conjunto de estructuras que se encuentran en la parte media de nuestro cerebro. Pero el razonamiento, el pensamiento adecuado, el saber cómo tomar decisiones, el ser inteligentes, está ubicado en la corteza prefrontal. ¿Dónde queda la corteza prefrontal? Si nosotros tocamos la frente, aquí está el lóbulo frontal. Atrásito de la frente está el lóbulo prefrontal, antes del frontal. Y tenemos nosotros los seres humanos una corteza que nosotros le llamamos sustancia gris, ¿sí? Grande, en comparación con la sustancia blanca nuestra, que es un poquito, que eso se encuentra en el sistema límbico. Cambiado en los animales, donde la corteza cerebral de los animales es apenas una rayita y el sistema límbico de ellos, con sustancia blanca, es grande. Por lo tanto, los seres humanos tenemos más capacidad de pensar, de ser inteligentes, que realmente sucumbir ante algunas emociones o a nuestros instintos. Sin embargo, no es así. Puesto que hemos aprendido mal, no sabemos manejar nuestras partes de las emociones. Y caemos en los instintos, no sabemos controlar las emociones o los impulsos. Existe una conexión entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico, en donde mutuamente se están dirigiendo y mutuamente se están controlando. No es válido, imagínense un mundo donde seamos solamente inteligentes y tengamos la corteza prefrontal sumamente desarrollada y no demos importancia a las emociones. ¿Cómo te pareció la obra? Le pregunté a un niño en una oportunidad hace mucho tiempo. Fíjate que muy interesante, porque hablaron bien, porque hubo bastante orden, porque es todo razonado. Y ese niño estaba con dificultades para poder expresar sus emociones. Yo esperaba que me dijera, estuvo excelente, la disfruté mucho, me gustó esto y lo otro, hasta me reí por esto y aquello y lo otro. Entonces, quiere decir que debe existir una unión armónica entre nuestra inteligencia cognitiva y lo que hoy se ha llamado la inteligencia emocional, que no es más que saber controlar las emociones y los impulsos. ¿Cómo en un momento determinado nosotros podemos armonizar la corteza prefrontal de nuestra inteligencia con el sistema límbico de nuestras emociones? Pues existen tres factores: luz, sonido y movimiento. Capta la luz, no necesariamente esta luz que tenemos ahorita, que es artificial. Salí a tomar los rayos del sol. Tienes que ver el sol. Y si es una persona ya de tercera edad, con mayor razón tienes que salir al sol. Y si esa persona está con algún problema físico para salir al sol, sáquenlo al sol. Porque el sol va a darle energía, el sol va a darle la transformación de la vitamina D, etcétera, etcétera. El sol, la luz derivada del sol, lo que es el sonido. ¿Cuántos de nosotros apreciamos el sonido de los pájaros? Particularmente a mí me encanta el sonido de los pájaros, lo disfruto. Y en un momento determinado tanto así que mis hijos me compraron una jaula bonita para tener ahí canarios. Y alguien de mis hijos me dijo: papá, no lo uses, porque mira, ¿para qué vas a quitarle la libertad a los pajaritos? Ahí enfrente de nuestra casa hay muchos árboles y ahí llevan pajaritos, no te basta para tenerlos ese sonido. Y dije yo: oh, tenés razón. Ahí está la jaula nueva. El que quiera se la regalo, pero no se los aconsejo. ¿Por qué razón? Porque los pajaritos tienen que estar en libertad. ¿Para qué tener los de mascotas? ¿Verdad? Entonces, pero los sonidos son importantes.
¿Disfrutas tú oyendo el sonido del agua? Probablemente ni siquiera te has detenido a escuchar el sonido del agua, de los ríos, el sonido del agua, aunque sea del chorro que caiga en tu pileta. Pero ese sonido es agradable y ese sonido te va a dar la armonía entre tu inteligencia y tus emociones. Y por otro lado, el movimiento. Yo he dicho que la clave de la vida está en el movimiento. Está en el movimiento. Muévete, le digo yo a mis pacientes, a la gente quien llega a consulta conmigo. Muévase. Si usted está viendo una realidad, muévase para verla bajo otro punto de vista, bajo otro ángulo. Si usted no se mueve, solamente va a conocer el punto de vista que actualmente tiene. El movimiento es la clave para todo. Es la clave para mejorar, es la clave para entender mejor nuestra realidad, es la clave para ser mejores cada vez. Muévase, muévase. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que son chiquitos. ¿Qué cosas? Luz, sonido y movimiento. Pero escuchando a una famosa psiquiatra, decía ella que el peor enemigo en contra de esas tres situaciones es la pantalla, decía. La pantalla es el ordenador. Desde pequeñito les damos a nuestros hijos un celular para que se distraigan. Como no podemos controlarlo nosotros, como no podemos jugar con ellos, que ya se perdió, los hijos juegan con un celular y ahí están obteniendo luz, que no es una luz adecuada, que incluso daña la vista, sonido, que no es el natural, ¿sí? Y movimiento dentro de lo que está observando. Pero se pierde la oportunidad de jugar, que ahí hay movimiento. Ya los niños ya no juegan como jugábamos antes nosotros. A ver, usted se recordará cómo jugaba cuando era niño, cuando era adolescente. Pues volvamos a esos tiempos, volvamos y regresemos a casa, a lo natural, y enseñémosle a los hijos a que eso es sano. ¿Cómo les podemos enseñar? A través del ejemplo, modelamiento. Decía un famoso autor que murió hace algunos años, el psicólogo Bandura, que uno aprende por imitación. Pues que los hijos aprendan imitando nuestras conductas sanas y que aprendan de la sociedad conductas sanas. ¿Cómo puedes también desarrollarte o desarrollar tu cerebro o enseñarle a tus hijos a que lo desarrolle? Mira, si tú siempre para ir a un lugar usas el Waze o el Google Maps o cualquiera de estas situaciones, te estás perdiendo de desarrollar tu cerebro en función de buscar el camino y la solución. No, pero ya automáticamente pones el Waze, ¿ya? Para ver dónde te diriges. Por supuesto que a veces hay necesidad y por eso me estoy riendo, pero no lo hagas siempre, no lo hagas siempre, evita eso. Y en un momento determinado, todo aquello que te mecaniza, trata de evitarlo. ¿Por qué razón? Porque no estás estimulando algo que el cerebro necesita, que es la neuroplasticidad. El cerebro tiene una condición que se llama neuroplasticidad, como la plastilina. En Guatemala decimos plasticina, pero el término castellano es plastilina, que se moldea. Se llama neuroplasticidad, es plástico nuestro cerebro, se puede moldear fácilmente. Antes se decía, cuando yo estudié medicina, que la cantidad de neuronas con las cuales usted nace, que son alrededor de unas 100.000 millones de neuronas, que poco a poco se van perdiendo y que no hay oportunidad de recuperarlas. Eso no es cierto. Hoy en día sabemos que sí están en algunas áreas del cerebro, como el hipocampo, están produciendo neuronas. Y además, aunque no se produjeran, que sí se producen, aunque sea en poca cantidad, esa área del hipocampo produce neuronas nuevas. También es cierto que en todo el cerebro existen conexiones entre las neuronas. Y si un área del cerebro se ha perdido, por alguna razón, y una razón sencilla es el desvelo. Si usted se desvela, pierde neuronas. Entonces, las conexiones nerviosas suplen esa deficiencia de neuronas. Entonces, nuestro cerebro es plástico, tiene neuroplasticidad. ¿Cómo hacer que nuestros hijos sean unos hijos felices? ¿Y cómo hacer que usted sea una persona feliz? Esto, indudablemente, con el deber cumplido,
cumpla sus obligaciones y usted va a ser feliz. O por lo menos va a evitar situaciones problemáticas por el deber cumplir en todo lo que cabe en la palabra. Pero además, usted puede y debe, para ser feliz, practicar algunas situaciones muy especiales. Le preguntaron al Maestro Jesús: ¿quién de nosotros es el más grande, Maestro? ¿Quién entre nosotros, los apóstoles? Y Jesús respondió: el más grande entre ustedes es aquel que sirve, el que sirve. El servicio da felicidad. Si usted quiere ser feliz en la vida, ame y sirva. Ame y sirva. Para amar es una decisión, es un acto de voluntad. No es nada más un sentimiento, no es nada más una emoción. Usted decide a quién amar o no amar. Yo decido amar a esta persona, yo decido amar a esta institución, y esa decisión suya va a producir amor. Yo les aseguro que la respuesta a la pregunta que voy a hacer es una respuesta generalizada y tal vez en su mente va a venir la misma respuesta. ¿Qué es lo contrario al amor? Ya estará pensando que el odio. No cabe duda, pero no es cierto. Nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque son dos sentimientos diferentes. Lo contrario al amor no es el odio. Ustedes a mí no me aman. Fraternalmente sí, pero no me aman en el sentido tal de la palabra. Entonces yo preguntaría: ¿y por qué me están odiando? No sé, tampoco lo odio. Entonces, ¿y no que lo contrario? No es lo contrario. Lo contrario del amor es el desamor, la indiferencia. Por lo tanto, como hemos aprendido mal, nosotros no nos damos la oportunidad de amar y odiar al mismo tiempo. Aquellas personas significativas en nuestra vida las amamos, pero negamos el odio y lo disfrazamos con rechazo, rencillas, rencores. Siento algo negativo contra esa persona. No, usted siente es odio, puesto de otra manera, pues con otro lenguaje. Entonces, dése la oportunidad, y es una sugerencia muy sana, dése la oportunidad de amar y odiar, pero profundamente, tal y como debe ser. Ame. Pero si tiene que odiar, odie. Ay, pero eso no me lo enseñaron de chiquito, porque se decía que donde hay amor no hay odio. Y que no tenés que odiar porque eso es malo. Y no tenés que odiar porque eso es pecado. No debe hacerse. ¿Y quién es uno para no hacerlo si somos hechos de la misma masa? Todo ser humano odia, pero lo que pasa es que no se da la oportunidad de odiar como debe ser. Y si usted no se da la oportunidad de odiar a alguien, tampoco se da la oportunidad de amarlo tal y como debiese. Porque el odio oculta y hace oscuro el amor. A veces nosotros amamos, pero como estamos odiando tanto a ese alguien, no reconocemos que también le amamos. Entonces ahí vienen muchos problemas en la familia, muchos problemas y desavenencias en las parejas, muchas desavenencias entre hermanos o entre padres e hijos, por ejemplo. La sugerencia es entonces reconozca que los dos sentimientos son humanos. Y cuando le venga el odio, pues sienta el odio, pero obviamente transfórmelo después en amor. Esa es la sugerencia real, y eso es lo que nos dice también la doctrina, que tenemos que amar, o sobre todo amar, pero no niegue que también odia, porque eso es una condición humana. No le des a tus hijos todo lo que te pidan y quieren, porque si tú tuviste carencias, vas a procurar que tus hijos no sufran de las carencias. ¿Y qué estás haciendo de tus hijos? Gente acomodada, gente que no tiene proactividad, gente que no desarrolla su cerebro porque todos se lo están dando. Pide esto, pide lo otro y ahí va, se lo dan. No debe ser así. Procura que tu hijo trabaje en las cosas que debe trabajar. El trabajo se lleva en casa. Desde casa, poner oficios a tus hijos. Si el estudio está dedicado al estudio, no le hagas las tareas. Oriéntalos cómo hacer las tareas, pero no se las hagas, porque entonces le estás dando todo y estás evitando que desarrolle su cerebro. Estamos hablando de
pensamiento, y no podemos pensar en un pensamiento sin pensar en el órgano que lo produce, que es el cerebro. Póngase usted pequeños retos. En la vida hay que ponerse pequeños retos y haga que sus hijos se pongan pequeños retos. ¿Qué va a pasar si usted se pone pequeños retos? Si los logra hacer, va a ganar un factor importante, que es la voluntad. Hoy no voy a usar mi celular. Uy, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a dejar mi celular? Hoy no voy a ver 3 horas de Netflix o cualquier cuestión de estas. No, pero pasa uno embebido todo el tiempo en la televisión, que antes le decían la caja tonta, ¿no? Hoy ya no solamente la televisión, o hay muchos factores distractores, ¿sí?, de la mente humana, y que nos esclavizan, y tenemos que salir de esa esclavitud. Entonces póngase pequeños retos y va a ver cómo usted va ganando voluntad. ¿Qué otras sugerencias les puedo dar? No vivas con el estrés. Trata de vivir una vida tranquila. Por supuesto, sabemos que el estrés hay de 2 tipos. El eustrés, que es aquel estrés, entre comillas, normal, que nos generamos todos, como el estrés que venía yo porque pensé que iba a venir a tiempo. Generé estrés, pero es un estrés sano. Pero hay un estrés que nos atrapa. Me decía uno de mis pacientes, mire, yo controlo el estrés. Ah, ¿cómo no? ¿Y cuántos años lleva usted estar estresado por ese trabajo? Ay, como 12 años, doctor. Entonces me reí, porque es un prisionero del estrés. El estrés produce y se relaciona con la ansiedad. Y si usted está ansioso o ansiosa, su cerebro no va a hacer ni a tomar decisiones adecuadas. Se dice que bajo presión se piensa mejor. Ese es un mito. Que bajo presión se rinde más es otro mito. Eso no es cierto, porque está usted vulnerable a cometer errores. Procure vivir una vida lo más tranquila que se pueda, como con situaciones sanas, sin necesidad de tomar medicamentos. Pero si usted vive ansioso y tiene necesidad de un apoyo, para eso están los psicólogos, para eso estamos los psiquiatras. Zapatero a tu zapato, ¿sí? Cada quien con su especialización. Si yo quisiera ir a comprar pan, voy a la panadería. Pero si yo quiero poner mi mente en armonía y no lo logro por cuenta propia, para eso estamos los profesionales de la salud mental. Fijémonos entonces en lo positivo, no nos fijemos en lo negativo. Hagamos acciones positivas, rodeémonos de gente positiva, de entidades positivas. No prostituyas tu cuerpo, no gastes tu dinero solo por gastarlo. Hazte de amigos positivos, no aquellos que te invitan a tomar licor, no aquellos que te invitan a malgastar tu tiempo. No vas por un buen camino. Y procura también supervisar de tus hijos las amistades que tienen. Aunque algunas veces lo mismo dirán otros padres, ¿verdad? Por nuestros hijos. Evítalo, porque es una mala compañía tuya. Y uno piensa que nuestro hijo es un angelito, ¿verdad? También hay que revisar la conducta de nuestros hijos para que no contamine con su conducta a otras personas. Disfruta del silencio. ¿Cuántas personas de los que estamos acá o están oyendo disfrutan del silencio? Porque creen que el silencio es un mal consejero. Obviamente que no. Si nosotros lo buscamos a propósito, a través del silencio nos vamos conociendo más. A través del silencio nos vienen mejores ideas. A través del silencio entendemos mejor el mundo. A través del silencio nos reconciliamos con nosotros y nos reconciliamos con el mundo entero. A través del silencio hacemos buenos proyectos. Entonces, fíjese que en su tiempo del día, no del fin de semana, ni del mes, en el día usted tome unos minutos para guardar silencio. Guárdelo, tómelo para sí. ¿Qué va a hacer con ese silencio? Pensar, de acuerdo. Meditar, está bien. Relajarse, perfecto. Lo que usted decide hacer con su silencio, hágalo. Pero tome unos minutos de silencio. A través del silencio también uno puede evitar acciones negativas. Y hay personajes a través de la historia en el mundo entero
que han guardado silencio, y eso ha servido y ha valido. En las Escrituras, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, su madre, María, guardó silencio, porque ya había sido profetizado de qué muerte iba a morir Jesús, muerte de cruz, muerte fuerte. Y María, sabiéndolo, porque leyó el libro de Isaías, donde se profetizaba de qué muerte iba a tener Jesús, hizo silencio. Y eso valió. ¿Para qué? Para que él hiciera ese gesto, no sé si la cámara se volteó, para que él hiciera ese gesto de amor, ¿sí? Jesús, el más grande espíritu que ha habitado la tierra, ¿sí? Y que nos ha dejado grandes enseñanzas, cumplió su misión, gracias al silencio de su madre, y gracias incluso a un personaje que no se había dado la importancia de vida, Judas. Judas, al entregarlo, hizo que las Escrituras se cumplieran, ¿no? Y que Jesús viniera totalmente a cumplir su misión en la tierra, a ser esclavizado en la cruz para ser un ejemplo para todos, un ejemplo de vida. Y si usted ha escuchado alguna parte religiosa, para su salvación. Claro, a esto es contradictorio, porque en la doctrina no se habla de salvación, en la doctrina no se habla de la vida eterna, no se habla de presencia eterna con el Señor, sino que de una vida pues después de otra vida. Es decir, la vida es continua, ¿verdad? De acuerdo a las enseñanzas del espiritismo, y se basa con la reencarnación. Pero ojo, la reencarnación en otro cuerpo, no la reencarnación en animales. Probablemente usted que me está oyendo no sepa mayor cosa de espiritismo. Debe usted saber que el espírita cree en la reencarnación de un espíritu, un nuevo cuerpo, en un nuevo nacimiento, pero no en animales, como creemos respetablemente otras doctrinas, ¿sí? Que creen que el espíritu se puede reencarnar en las reses, por ejemplo, como ocurre con una buena población de la India, que por eso no matan reses, no comen vaca. ¿Por qué? Porque creen que ahí está encarnado un espíritu, etc. Y a esa reencarnación en animales se llama metempsicosis. Nosotros no creemos en la metempsicosis, sino que en la reencarnación en un nuevo nacimiento de un espíritu en un nuevo cuerpo. Estaba revisando algunas de las cuestiones que a lo largo de mi vida he ido aprendiendo, y hago la aclaración que todo lo que doy acá asumo totalmente la responsabilidad. Esto no es nada más que vayan a achacar a la Escuela Luz y Caridad o a caer en la Sófica Guatemalteca, pues soy invitado y hay libertad para hablar. Dentro de ello hay una institución mundial que tiene 3 principios que se los quiero enseñar, se los quiero decir. Uno de ellos dice: lo primero es primero. Entonces priorice. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? No se haga bolas, como decimos acá. No se complica la vida. Usted tiene que hacer algo prioritario, haga eso primero. Lo secundario es secundario. Lo primero es primero. Y usted está tomando ahí una decisión. Enséñele a sus hijos a tomar decisiones en la vida, aunque se equivoquen, no importa. Lo primero es lo primero. Luego dice: poco a poco se llega lejos. Calma, paciencia. Los grandes logros no se logran de la noche a la mañana. Aún gente que gana la lotería de un momento a otro porque se le ocurrió comprar un número, por ejemplo, entran en depresión. Muchos de ellos entran en depresión, no saben qué hacer con el dinero y no les abunde, no les alcanza. Les llegó el logro rápido. Los logros, para que valgan la pena, tienen que ser conseguidos poco a poco. Luego, vive y deja vivir. Eso significa respeta a los demás. Si quieres que te respeten, respeta a los demás. La construcción de las buenas relaciones humanas se basa en el respeto. Esa es una opinión personal, no en el amor, en el respeto. Cuando yo decidí comprar mi casa, vi la casa, me gustó, una casa bonita, pero al momento de la negociación con el ingeniero que era el dueño, yo le pregunté, y él se sorprendió. La primera pregunta que le hice no fue cuánto costaba, es cuánto tiene de zapatas, cuánto tiene de cimiento, cuánto tiene de base.
Y se sorprendió y dijo, esa pregunta lo hubiera esperado de un arquitecto, de un ingeniero, no del médico. Pero le quiero decir, y me enseñó los planos, esta casa soporta 4 niveles, tiene 2, es segura. Para mientras mi esposa andaba viendo la casa, y cuando nos cruzamos dentro de la casa para ver si la comprábamos o no, yo le digo, es segura. Y ella me dice, me gusta. Ese ejemplo es lo que pasa con las relaciones humanas. El cimiento de toda relación es el respeto. Si el respeto se pierde, miren, por más que haya amor, por más que haya amor, esa relación va a terminar. Y el amor viene siendo el adorno de una casa. Si usted tiene mucho respeto pero que no ama, entonces ¿de qué sirve? Entonces, respete a sus hijos y enséñeles a respetarlos a usted. Si usted bromea mucho con sus hijos y bromea de una manera descabellada, descomunal o mucho y sin tiempo, usted está enseñando que les falten el respeto y poco a poco ellos se los van a faltar a usted. El respeto es fundamental. Luego, hay una parte que yo quiero tocar y lo puse en una publicidad que yo mandé con mi rostro. Puse, ¿crees en el libre albedrío? ¿Crees que existe? ¿O es parte de tu pensamiento? ¿O es parte de algo que has aprendido? ¿Realmente existe el libre albedrío? En el libro de los Espíritus dice que sí, y que el ser humano tiene libre albedrío para decidir lo que va a hacer. ¿Sí? Hoy en día, la neurociencia, un fuerte sector de la neurociencia, niegan el libre albedrío. Pero niegan en este sentido. La persona no es consciente totalmente de lo que va a decidir. Cuando usted decide algo, no lo decide nada más por conciencia. No se da cuenta. Y la gente, nosotros decimos, sí, yo soy libre de decidir. Yo decido porque pienso que esto es lo mejor. Para cuando eso se da, ya sus emociones se hicieron presa de usted. La mayoría de carga de lo que nosotros hacemos es inconsciente y es emocional. Y eso se ha podido comprobar en estudios de neurocientíficos con emisión de positrones, con resonancias magnéticas, en donde incluso ciertas áreas del cerebro se van a evidenciar más que otras cuando la gente incluso va a tomar una decisión. Ya antes, en el sistema límbico, ya esas áreas están iluminadas. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de nuestras decisiones no son tomadas conscientemente, sino que están tomadas inconscientemente, por lo que usted siente deseo o necesidad, por su parte inconsciente. Por lo tanto, tenemos que revisar qué es lo que vamos aprendiendo en el día a día, porque eso queda en el subconsciente, queda grabado en el subconsciente, para que cuando usted tome una decisión, no diga es que yo fui libre y consciente en tomar esa decisión. De ahí, o de esa cuenta, es que hasta qué punto realmente existe la libertad. Es usted libre en el momento en que tome conciencia de sus propias acciones, pero cuánto lo que usted decide realmente es consciente. ¿Es la conciencia la que siempre priva? Déjenme decirle que no. Si bien tiene que educar su conciencia, también eduque su parte subconsciente. ¿De qué manera? Pues evitando todo lo perjudicial, porque eso queda grabado en su mente y que en un momento terminado va a salir. Así como salen los miedos. Usted no sabe por qué le tiene miedo a tal o cual cosa. Es porque tuvo una experiencia previa con la niñez o la adolescencia que le hace recordar, revivir, como una reminiscencia, como que fuera un estrés postraumático, pues. Una reminiscencia, recordar una reminiscencia, volver a vivir aquel evento traumático. Entonces, de repente tiene miedo. Y ese miedo puede ser aprendido o ese miedo puede ser inconsciente, porque usted tuvo una experiencia negativa. Casi para ir terminando, sugiero que enseñe a sus hijos a obedecer, para que después aprendan a mandar. Y es que mandar es oportuno, tomar decisiones, ya sea mandar en casa, en una familia, ya sea mandar en un negocio, mandar a empleados,
mandar en el ejército, primero tienen que aprender los hijos a obedecer. Y hablando del ejército, pues ahí está el ejemplo más claro. No se llega a ser de soldado a general. Se tienen que ir pasando por distintas etapas de obediencia para que usted después pueda tomar el mando, ¿sí? No pretendas saberlo todo, porque no vas a llegar a saberlo todo. Y no exijas, por lo tanto, que tus hijos lo sepan todo. Yo, antes de ser psiquiatra, fui médico forense y hice N cantidad de autopsias, supervisé muchísimas autopsias, y dentro de ellas gente suicida. Y hubo algunas que me marcaron. Por ejemplo, una niña que escribió un mensaje, se suicidó tomando un montón de pastillas y le decían: papi, lo siento, perdí matemáticas. Era una chinita de origen chino, chinita de China, nacida en Guatemala pero de padres chinos. Y ustedes saben, la matemática es significativa para los chinos. Entonces la forzaron a aprender y a ganar matemáticas entre otras materias, y como perdió se suicidó. O aquel muchacho que encontró el arma del papá. Ojo, no hay que tener armas de fuego en casa, porque la violencia genera violencia y en un momento determinado es peligroso para los hijos. Pues él vino y se suicidó pegándose un tiro en la sien, se mató y dejó una nota que decía: papás, fui el segundo en seminario, no ocupé el primer lugar, porque los papás forzaban a que fuera un excelente estudiante y el número uno. Y el seminario de graduación, en su acto de graduación, se suicidó. Entonces las realicé hace ya buen tiempo, pero va relacionado a que exígele a tus hijos, pero no tanto. Dale la libertad, que sean libres, a que jueguen, a que disfruten. Si a la naturaleza le dio prodigio para ser inteligente, enhorabuena. Pero también existe, además de la inteligencia, la disciplina. Enséñenles a ser disciplinados, pero no les exijan ser el número uno. ¿Por qué? Porque la factura es alta. Es alta. Su servidor, como anécdota, yo fui abanderado en casi todo el tiempo en el colegio. Ocupé el 10% de mi promoción como médico, el número uno de mi promoción como psiquiatra, pero la factura que la vida me pasó fue muy fuerte. Mucha tensión, mucha ansiedad, mucho de tener que dar la talla. Hasta que estudié una maestría, tengo 4 maestrías, pero estudié una maestría en un MBA, un Business Administration, y donde dije yo: hoy no voy a ser el número uno. Y me respondió la parte interna: de todas maneras no lo vas a conseguir, porque hay jóvenes que saben más que vos de administración, porque vienen de una licenciatura en administración, vos venís de ser médico. Y bueno, la voy a pasar bien. Miren, me divertí 2 años en una maestría, divertido. Ni siquiera llevaba cuaderno, llevaba apuntes de papelitos. Discutía con los maestros, platicaba, me divertí y gané. Saqué la maestría con menos esfuerzo, porque decidí por cuenta propia. Eso es autonomía y eso es la voluntad. Decidí ya no ser de los primeros lugares. Para terminar, quiero resaltar una frase de William James, el famoso psicólogo de los mejores que ha existido en el mundo. Dice: el pájaro no canta porque es feliz. Ojo, el pájaro no canta porque es feliz porque canta. ¿Qué significa esto? Si tú estás esperando a cambiar tu forma de ser, ¿no?, hasta que mejores tu ánimo, estás perdido, perdida. Mejora tu ánimo, es cierto, hacia ahí apuntamos, pero cambia primero, haz conductas primero. Aunque estés deprimido, si te vistes bien, si te peinas bien, ¿no?, si te amas, si le dices al espejo y le das un beso a tu frente, a tu cachete, a tu mejilla, y dices: ¡hala, qué bonito amaneciste hoy! Aunque has amanecido con lañas, o sea, cheles en los ojos, te estás estimulando, estás queriéndote. Cambia, actúa. La conducta es primero.
La conducta cambia sentimientos y cambia emociones. Y las emociones cambian pensamientos. ¿Quieres cambiar tu forma de pensar? Actúa. Actúa. Haz cambios ya, pronto. No entres en tanta reflexión. Cambia. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Cambia. Cambia. Ama y perdona. Un paciente me decía en una oportunidad: doctor, yo quiero que me enseñe, tengo problemas, quiero que me ayude. Mi pareja, mi esposa me fue infiel. Yo no aguanto, doctor, ayúdenme. Pero por favor, me dijo, no quiero que me entre con esto de que tengo que perdonarle. Y dije, hola, qué hombre tan duro. Por supuesto, fue mis primeros años de experiencia como psiquiatra. Hoy ya entendí, porque cada relación humana es de aprendizaje en doble vía. Me dijo, no me juzgue mal, me dijo. Yo no estoy interesado en perdonar, sino que me ayude a aceptar mi realidad. Y sobre eso trabajamos. Porque mi realidad es que yo quiero rehacer mi hogar. Quiero volver a vivir con ella, con una persona adúltera, porque quiero rescatarlo. Quiero rescatar mi hogar. Mis hijos y ella para mí son muy importantes. Ella ya se arrepintió. Y yo siento que es genuino. Ayúdenme a eso. Hoy entiendo que la forma de liberarse uno no solamente va por el camino del perdón, sino también por el camino de la aceptación de la realidad. Entonces, acepta tu realidad. Claro, procura cambiarla. Pero si tu realidad es que mides 1,60 m como yo y quisieras tener 1,70 m o 75, ¿cómo vas a hacer? Ni que te pongas zancos para verte más alto. Si tu realidad es que eres por naturaleza gordito y feo como yo, acéptalo, porque vas a sufrir mucho si no lo aceptas. Claro, procura cambiar, porque tú tienes otras cualidades que valen la pena, porque tú tienes dignidad, ¿no? Porque debemos de aprender a nosotros a aceptar nuestra realidad. Abandónate a la voluntad de Dios. Deja de luchar por aquello que no puedes conseguir. Inténtalo de otra manera, porque si haces lo mismo, vas a conseguir los mismos resultados. Inténtalo de manera diferente, pero no consigues el cambio, no logras cambiar tu realidad. Abandónate a la voluntad de Dios, que Dios es amor, que Dios te ama, te quiere, y Dios ve por ti, por tu vida, y cualquier prueba que te venga en la vida es para que tú progreses espiritualmente, para que tú mejores. Movernos. Bendice a tus hijos todos los días. Hijo, hija, te bendigo. En el nombre del Señor Jesús, te bendigo. En nombre de Dios, te bendigo. Da la bendición. Y ahí me recuerda una frase hebrea que es el Shema. Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. A ver quién lo cumple. A ver quién lo cumple. Si no nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar a los demás. Ámese, respétese, sea digno, sea una persona de bien, sea una persona obediente a la doctrina, sea una persona que haga cambios por el bien de la humanidad, por el bien propio, y se dará cuenta los cambios maravillosos que van a venir en su vida. Un abrazo espiritual para todos los que están lejos en este momento, y para los que están acá, un abrazo también, si se los pueda de manera personal, pues enhorabuena. Aquí hay bastante público, les comento, ¿sí? Y muchísimo más público que nos ven a través de las redes. Me ha dado muchísimo gusto y agradezco la oportunidad que me dieron. No hay mejor cosa en el mundo que ser una persona libre en amar, libre en servir. Amen y sirvan, y ese es el mejor camino para ser feliz. Con permiso y muchas gracias.